Mira, a mí me gustaría que en este país se diera la posibilidad de que la izquierda gobernara. Es decir, que surgiera aquí una izquierda democrática comprometida con cambios sociales de profundidad, una izquierda no mamerta, una izquierda abierta eh, y que pudiera coexistir esa fuerza de izquierda con otras fuerzas democráticas, es decir, que hubiese un conflicto democrático limpio, leal, en donde la lucha por la hegemonía pudiera ser legítima y limpia. La política está ahí para que unas opiniones ganen la hegemonía sobre otras, la ganen legítimamente además. Eso es la democracia. Y la democracia que yo me imagino en Colombia es esa donde las diferentes opiniones, los diferentes conflictos puedan encontrar una vía legítima de resolución, sin tener que matarnos. El miedo es una pasión, decía Spinoza, una pasión triste. Una pasión triste sobre la que Spinoza tenía mucha reserva de poder construir el Estado sobre esa pasión, el poder político sobre esa pasión triste. Spinoza tenía una pelea muy interesante con Hobbes, el gran inventor de la filosofía política moderna. Hobbes decía justamente que gracias al miedo, a la guerra de todos contra todos, en ese conflicto, en ese estado de naturaleza donde el hombre es lobo para el hombre, el miedo es el que hace que los hombres cedan al soberano su libertad natural, que le entreguen su libertad al leviatán, al Estado. Y Spinoza peleaba con Hobbes por eso. Spinoza decía, no, sobre la base del miedo no es posible construir poder político, sino sobre la base de otra pasión que no es triste sino alegre, que es la esperanza. El miedo y la esperanza en la ética de Spinoza funcionan como las pasiones fundamentales. Entonces la pregunta ahí es sobre qué vamos a construir ahora una legitimidad política en el país, sobre el miedo a la guerra o miedo a la paz, o sobre la esperanza. La victoria del no supone que el miedo nos lleva a entregar la libertad, a entregar la libertad al dictador, a entregar la libertad al máximo líder, al que puede decidir por nosotros. Yo creo que eso es lo que siempre hace el miedo. El miedo es la ausencia de libertad, el miedo es la servidumbre, ¿no? Uno siempre tiene miedo cuando desconoce algo y cuando algo está fuera de mi control, ahí tengo miedo. Si tuviéramos control sobre todos los factores, pues no habría necesidad de miedo. Los estoicos decían, los filósofos estoicos decían que el sabio es aquel que es capaz de expulsar el temor, el miedo a través del conocimiento. Hoy sabemos que el conocimiento es muy limitado, ¿no? Que no podemos conocer todo, que son más las cosas que desconocemos que las que conocemos, y no es posible exorcizar el miedo del todo. El miedo colectivo es terrible. El miedo colectivo nos hace esclavos e impide que podamos decidir libremente y tomar decisiones libres como colectividad, como pueblo. Entonces, aunque no es posible desterrar las causas del miedo individual a través del conocimiento, yo creo que la democracia podría ayudarnos a empujar hacia afuera las causas del miedo colectivo. La democracia demanda que no tengamos miedo de decidir. La paz supone que ya no podemos escondernos detrás de nada y que tenemos que resolver los conflictos. Y eso da miedo. Siempre es preferible que otros decidan por nosotros. El miedo a la paz es real en Colombia, porque es el miedo a la libertad. Y la única forma de zafarnos de ese miedo a la paz, la única forma de hacerlo, es combatir las tendencias autoritarias. Me parece que esta es la idea fundamental para mí. Pero eso no va a garantizarnos nunca que el miedo desaparezca. Digamos que el miedo es una pasión con la que tenemos que convivir siempre. No hay otra. El miedo a la muerte es real. Los antiguos decían justamente eso. Quien teme a la muerte es porque es ignorante, pero ya sabemos, el miedo a la muerte nunca desaparece.
El miedo a lo desconocido nunca desaparece, entonces ni la democracia ni nada nos podrá garantizar tener una vida sin temores. Ahora, por lo menos que uno pueda ir por la calle sin temor a que lo maten por lo que uno piensa, eso sí, por lo menos sí tendríamos que lograrlo en este país. La desigualdad social tiene 4 áreas: clase, género, raza y orientación sexual. Y que habría que pensar esas 4 áreas intercruzadas. Y que eso es una herencia colonial de América Latina. Hay que pensar las desigualdades de clase junto con las de raza y las de género junto con las de orientación sexual. Y aunque pareciera, como tú dices, que hoy emergen unas, yo creo que eso siempre ha estado ahí. Más bien, yo creo que han sido el movimiento feminista que nos ha permitido tener ojos para ver lo que ya siempre había estado ahí y hasta ahorita es que lo vemos. Porque la violencia de género ha estado todo el tiempo, la homofobia ha estado todo el tiempo, la lesbofobia ha estado todo el tiempo. Y me parece a mí tiene que ver con la gran desigualdad en que se vive aquí desde la colonia, ¿no? Es decir, acá en este país y en América Latina en general se asentaron unas relaciones de poder en donde una casta de una oligarquía criolla blanca establece su hegemonía sobre el resto de la población, negros, indios y mestizos en la colonia, excluyendo del poder político y de la riqueza social a vastos sectores de la población. Y esto durante todo el siglo XIX siguió, durante parte del siglo XX siguió, hasta que en algún momento desemboca eso en las guerrillas a raíz de la cerrazón del Frente Nacional y en el conflicto armado. Conflicto armado que en realidad durante toda nuestra historia ha emergido una y otra vez, ¿no? Emerge, baja, emerge, como que ha tenido unos picos todo el tiempo. Y en eso estamos, esa ha sido la historia de Colombia, a mi juicio, todo el tiempo. Las desigualdades están ancladas en el sentido común. Y sacarlas del sentido común, la lucha por la hegemonía del sentido común, como diría Gramsci, es dura. Es dura. Y es difícil. Si uno mira, digamos, el panorama actual del país, tenemos 10 millones de evangélicos en este país, con fuertes tendencias antidemocráticas, ¿no? Tenemos en la Corte Constitucional, que es un ámbito que uno pensaría de lo más decente que tienen las instituciones democráticas en el país, donde hay 2 evangélicos ya en la Corte Constitucional. Esto por no hablar de otras fuerzas antidemocráticas en el país, por no hablar tampoco del escenario internacional en donde las fuerzas de la derecha, el fascismo y el racismo están haciendo de las suyas. Entonces digamos que el desarraigar las actitudes frente a la desigualdad del sentido común, el combatir esas actitudes, es una cosa dura, es una cosa complicada. Es algo que va a llevarnos mucho tiempo, ¿no? El poder hegemonizar democráticamente ese sentido común. La paz no es ausencia de conflicto, es ausencia de guerra. El conflicto siempre, por conflicto tenemos que entender una cosa distinta a la guerra. La guerra es un conflicto armado, pero el conflicto tiene que ver con los antagonismos propios de toda sociedad. No tenemos que tenerle miedo a los conflictos sociales. Los conflictos sociales están ahí y son necesarios y son constitutivos de toda orden social. Entonces la paz no significa que no haya conflicto. La paz significa simplemente que no nos matemos por los conflictos, que miremos al otro no como un enemigo, sino como un antagonista. Entonces, otra vez, es el desafío de la democracia, ver al otro no como un enemigo al que hay que matar, sino como un antagonista político al que hay que derrotar políticamente. Una cosa es el conflicto armado, que no es sino la expresión de un conflicto de más larga data, de un conflicto que tiene que ver me parece a mí, con las herencias coloniales de este país.
y que está muy asentado en el sentido común. La memoria siempre es un campo de disputa, ¿no? Porque hay distintas memorias y hay distintas luchas por la memoria, la memoria de las poblaciones indígenas, de los grupos que han sido subalternizados en nuestra historia. Hay unas memorias que han triunfado, ¿no? Que son las las que han escrito la historia, son las memorias triunfantes. Entonces, yo creo que el olvido sí ha sido un factor importante que ha ayudado al conflicto, ¿no? Porque cuando olvidamos las luchas pasadas y las olvidamos muy rápidamente, en un mundo donde es fácil olvidar, ¿no? En medio de tanta información y tanta cosa, lo que pasa ayer lo olvidamos mañana. La academia, al mismo tiempo que ha legitimado ciertas memorias y deslegitimado otras, también es verdad que en los últimos años ha contribuido a ser una voz crítica frente al conflicto. Pero la universidad es un espacio ambiguo y de disputa, hay de todo acá, hay de todo. Es verdad que los saberes universitarios son disciplinarios, son canónicos, son europeos, son eurocéntricos, y eso ha sido un grave problema. Pero también es verdad que últimamente, gracias a saberes emergentes que han ocurrido en los últimos años en la universidad, se han podido agenciar y visibilizar otras luchas políticas. O sea, yo no diría que la universidad no ha servido para nada y que ha sido simplemente un instrumento al servicio de la ideología o algo así. Es un espacio de lucha donde ocurre, es como una microsociedad, ¿no? Es como Colombia, como una microesfera de lo que pasa en el país, sobre todo la universidad pública. La universidad privada sigue siendo un ecosistema como un poco aparte, ¿no? Como esta universidad. La universidad pública es en realidad donde uno ve las luchas del país actuando todo el tiempo.